Buenos días a todos en esta teleclínica número 19 de ecoinfectología, titulada Importancia de la historia clínica, no todo es COVID-19. Hoy, viernes 27 de agosto, a las 10 de la mañana, estamos aquí presentes gracias al apoyo de SOS Telemedicina, evidentemente invaluable el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela para hacer posibles estas actividades que llevamos ya en número 19, por lo cual estamos muy agradecidos con ustedes. Hoy tenemos una teleclínica de lujo titulada Importancia de la historia clínica, no todo es COVID-19, y es muy relevante. Nosotros mismos los infectólogos y muchos especialistas estamos diciendo que en el contexto epidemiológico debemos pensar en COVID-19, por supuesto, en muchas circunstancias, pero definitivamente no todo es COVID-19. Y traemos al posgrado de infectología del Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo, el cual nos sentimos muy complacidos de que estén aquí presentes uno de nuestros posgrados universitarios de infectología en Venezuela. Tenemos 8, hay 3 de pediátricos, 5 de adultos, y este es uno, por supuesto, de los más importantes. Evidentemente, tienen igualmente abordaje no solo de problemas infectológicos diversos, sino también en el área de VIH. Y van a presentar un caso a cargo de la doctora Wendy Castillo, que ella es residente de infectología del posgrado del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Igualmente, en la discusión clínica va a estar los doctores Freddy Salazar y el doctor Omar Valle, igualmente médicos del posgrado de infectología del Hospital Militar. Y aportes finales va a ser por la doctora Yolimar Gil. Ella es médico infectólogo, es actualmente la nueva coordinadora del Programa Nacional de VIH-Sida, lo cual nos complace enormemente. En general, no solo los infectólogos en esencia, sino a todas las personas relacionadas en general con el mundo de las infecciones relacionadas a VIH-Sida, las personas que viven y con VIH-Sida. Eventualmente estábamos esperando que el programa nuevamente estuviera dirigido, coordinado por una especialista en infectología, lo cual es una muy buena noticia. La doctora Yolimar Gil, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, de lo que representamos nosotros en general, le deseamos todo el éxito, en general, todo el apoyo en general que podamos brindar. Estamos totalmente a la orden y sabemos que en la cabeza y encabezada con un infectólogo, por supuesto que las cosas van a ser muchísimo mejor. Es muy complejo, entendemos que no es un trabajo muy fácil porque las circunstancias en Venezuela están complejas, están difíciles, no siempre tenemos todos los recursos que creemos, y hablamos de recursos no solo en cuanto a elementos de medicamentos, pruebas, sino también humanos. Lamentablemente muchas personas se han ido del país. El Programa Nacional de VIH-Sida ha tenido distintas dificultades para avanzar y mantener las consultas hoy en día en los distintos sitios, en las distintas partes del país, y ha sido una labor titánica en que todos estamos colaborando, no solo el Ministerio Popular para la Salud, sino también nosotros, las sociedades científicas, los posgrados de infectología, muchas personas que están involucradas también en las distintas consultas, las organizaciones no gubernamentales o lo que llamamos la sociedad civil organizada, y todos en conjunto queremos que las cosas sigan avanzando y que sea mucho mejor. Y por supuesto que estamos muy alegres que la doctora Yolimar Gil sea la nueva coordinadora del Programa Nacional de VIH. Y finalmente, bueno, para cerrar con lujo, nuestra doctora Irene Vázquez, ella es médico internista infectólogo, es la coordinadora docente del posgrado de infectología y es miembro fundamental dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, miembro fundamental del trabajo que estamos haciendo hoy en día la Sociedad Venezolana de Infectología. Es un trabajo en equipo y que de alguna manera se refleja en las acciones muy buenas que se están haciendo, no solo de ahorita, sino desde antes, desde hace muchos años. Irene ha estado incorporada y ha sido pieza fundamental de todas las actividades académicas, de todas las actividades que hacemos, y realmente estamos muy contentos que ella coordine principalmente esta actividad. Y bueno, estamos muy felices porque el posgrado universitario
del Hospital Militar Universitario, el doctor Carlos Arbelo, este posgrado de infectología, que es muy importante, esté haciendo esta actividad en conjunto con la teleclínica. Esperemos que sea la primera de muchas más. Entonces, bueno, todo tuyo, Irene, y igualmente tú coordinas toda la actividad y coordinas incluso la parte de pregunta y respuesta, y yo me meto nuevamente hacia el final de la actividad. Muchas gracias por tus palabras. El Departamento de Infectología, con el permiso de la doctora Moy, pues vamos a dar inicio a la actividad planificada. Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal necesario para el médico y que de hecho debe escribir todo lo que acontece con el paciente. Importante la anamnesis, el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen funcional, su examen físico. Importante el juicio clínico, que es el que va a justificar el diagnóstico y el tratamiento oportuno del paciente. No podemos olvidar eso. Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, tenemos que hacer énfasis en la historia de antibióticos, en la epidemiología del paciente, si ha estado en contacto o no con algún paciente, antecedentes epidemiológicos fundamentales. La historia clínica, por supuesto, es un instrumento, un documento médico legal, nos permite la parte de docencia e investigación. Una de las razones fundamentales de presentar este caso clínico es manifestar la importancia clínica de la historia clínica en la era del COVID. Entonces, con ustedes dejo a la doctora Wendy Castillo, que nos va a hablar precisamente del caso clínico. Muy buenos días a todos. Me complace enormemente presentarles el siguiente caso clínico. Se trata de un masculino de 75 años de edad, quien acude por presentar 5 días previos a su ingreso, fiebre no cuantificada, controlada con antipiréticos, se acompaña de dolor abdominal difuso de moderada intensidad, astenia, adinamia, disnea progresiva, escalofríos intensos, deposiciones líquidas, sin moco y sin sangre. Dentro de los antecedentes personales relevantes, el paciente tenía hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperplasia prostática benigna, trombosis venosa profunda, recibiendo tratamiento a base de losartán potásico, 50 miligramos vía oral orden día, Tansulón de 4 miligramos vía oral orden día, glucofage 500 miligramos vía oral orden día. En la exploración física encontramos unos signos vitales con tensión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, temperatura 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca en 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 latidos por minuto, saturando 94% aire ambiente. A nivel de piel y mucosas encontramos acá palidez mucocutánea. A la osculación se encuentra murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares. A nivel abdominal encontramos un abdomen con ruidos hidroaéreos disminuidos, blando, deprimible, con discreto dolor en hipocondrio derecho y punto cístico positivo. A nivel del sensorio encontramos un paciente consciente, orientado, sin déficit motor ni sensitivo. Con este cuadro clínico, estos datos aportados, ¿cuál es la sospecha diagnóstica y cuál sería la actuación más adecuada? Bueno, continuando con la discusión, o iniciando con la discusión del caso, vamos a hablar, a hacer respuesta a las preguntas hechas por mi compañera Wendy. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente masculino. Estamos hablando de un paciente de 75 años de edad quien consulta con antecedentes de diabetes, hipertensión y hiperplasia prostática benigna. Consulta con un cuadro clínico de fiebre, presenta síntomas abdominales que los describieron como dolor abdominal y evacuaciones líquidas, y disnea leve como lo reporta en la enfermedad actual y en los antecedentes personales. Entonces, desde el punto de vista clínico, que es lo que tenemos hasta los momentos y lo que hemos hablado durante el caso, evidentemente lo que inició hablando el doctor Manuel es sumamente importante dentro de la discusión. Vivimos en un contexto epidemiológico en el cual COVID está en la cabeza de no solamente los que trabajamos en infectología, sino también todos aquellos que hacen vida con pacientes en Venezuela, incluyendo el punto de vista quirúrgico y no quirúrgico. Entonces, dentro de este contexto, un paciente que llegue con fiebre, síntomas abdominales y adicionalmente presente clínica respiratoria, evidentemente no podemos dejar por fuera a COVID-19 como uno de nuestros diagnósticos. En Venezuela tenemos
recientemente 4.678.086 pacientes vacunados, solamente 1.100.000 con esquema completo, con una tasa de 3.4%. El último reporte oficial tenemos en la semana 76, 328.550 casos con 3.940 fallecidos, sabiendo que, bueno, que el subregistro pudiera ser importante, que es lo que también tenemos en cuenta. Y lo que significa el mundo, o lo que ha significado la pandemia en el mundo, casos globales de 214.627.593 con casi 4.500.000 de fallecidos en todo el mundo. Y eso nos hace tener siempre presente en pacientes o en personas que, como en el caso de nuestro caso clínico, COVID-19 como una manifestación importante en todo paciente que llegue con fiebre a nuestras emergencias. Y sobre todo, aquí les puse uno de los muchos reportes que tenemos de manifestaciones gastrointestinales, hepatobiliares y pancreáticas de COVID-19, dentro de las cuales pueden ser, como ya hemos visto, prácticamente un diagnóstico diferencial con todo lo que tenga fiebre, inclusive no todo lo que tenga fiebre. Es decir, en el momento actual y en el contexto de pandemia, tenemos que tener en cuenta a COVID-19 siempre, y esto es una realidad que, bueno, nuestro presidente habló de eso inicialmente, y de ahí tener herramientas para los diagnósticos diferenciales que les voy a hablar más adelante. Entonces tenemos un paciente que tiene dolor abdominal, diarrea, pudo haber tenido náuseas y vómitos, y es importante decirlo, y lo vemos en la revisión y en las diferentes revisiones de la literatura, que puede o no tener síntomas respiratorios. Si bien este paciente tiene síntomas respiratorios leves, pudiéramos no tener los síntomas clásicos respiratorios de COVID y tener manifestaciones gastrointestinales en un porcentaje importante de la población que ha variado dependiendo de la serie de datos. Entonces, evidentemente, si bien esto se habla de que no es todo es COVID, tenemos que pensar en que el diagnóstico diferencial en estos momentos de pandemia siempre va a ser COVID. Pero, ojo, necesitamos en el contexto, como lo dice la OPS, en el contexto de un país como este, donde tenemos a veces muchas limitaciones para utilizar pruebas diagnósticas, debemos utilizar a echar la mano lo que tengamos disponibilidad, como las pruebas rápidas de PCR, de antígenos, en las cuales tenemos un resultado rápido y nos permite presentar de mejor manera o de manera más eficiente, quizás no como el gol estándar que debería ser la PCR, pero evitar perder tiempo cuando tenemos diagnósticos diferenciales. Y en el caso de este paciente, hay muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Es un paciente con clínica abdominal, es una persona que viene con dolor abdominal y tenemos que buscar el resto de las causas médicas y no médicas que pueden estar. Y ojo, no perder el tiempo. Cuando no es COVID y tratamos COVID y es una entidad quirúrgica, perdemos tiempo y esa persona puede entrar en sepsis, puede hacer complicaciones gastrointestinales, biliares, etcétera, y hacer que la enfermedad empeore. Por lo tanto, tenemos que echar la mano a lo que tenemos y a lo que mejor sabemos hacer en infectología en Venezuela, que es historia clínica, es semiología. Entonces hay que buscar los puntos pequeños o las letras pequeñas dentro de la historia clínica. Aquí lo importante, aparte de todo el resumen de historia que dijimos, es buscar los antecedentes epidemiológicos, el contexto epidemiológico, buscar si el paciente ha tenido antecedentes familiares, a otras personas han estado enfermos en la familia, ha habido algún otro antecedente epidemiológico que nos haga pensar que muy probablemente estemos hablando de COVID, o es un aislado. Evidentemente en pandemia es difícil encontrar el punto epidemiológico donde hubo el contagio, pero eso hay que buscarlo y es nuestro trabajo como infectólogos, estar buscando siempre ese contexto epidemiológico en el cual este paciente pudo haber sido contagiado. Desde el punto de vista saliendo de la parte de COVID-19, que es lo que queremos ver, es un paciente que llega con un Murphy positivo, con un punto cístico positivo. Entonces, habría que pensar, ¿están concurriendo las dos cosas? ¿Está ocurriendo una colecistitis o alguna afectación hepática, alguna afectación de la vesícula biliar asociada a COVID? ¿O es sencillamente un paciente que está haciendo alguna manifestación de colecistitis? Son frecuentes en los pacientes diabéticos, inclusive sin la presencia de litio, que se evalúe la colecistitis acalculosa. Entonces no podemos dejar el contexto que esto pudiera ser una colecistitis o una colangitis asociada a la microbiota habitual de estos gérmenes y no necesariamente que tienen que estar asociadas a COVID-19.
De allí la importancia de tener una buena historia clínica, de evaluar los parámetros desde el punto de vista semiológico, de buscar un Murphy positivo, porque nos damos cuenta que si no hubiéramos guiado, nos llega este paciente a la emergencia, no interrogamos adecuadamente, y lo más importante, no hacemos un examen físico adecuado, porque el paciente pudiera tener COVID, viene con fiebre, viene con disnea, viene con diarrea, y no exploramos bien el dolor abdominal y buscamos un Murphy, se nos pudo haber escapado una patología potencialmente quirúrgica y no escogemos la antibiótico-terapia adecuada. Sabemos que COVID, si pensamos en COVID, muy probablemente no coloquemos antibióticos dentro del contexto habitual, y aquí muy probablemente dentro del contexto de una colecistitis o una colangitis, la terapéutica sería distinta. Otro diagnóstico diferencial evidentemente es una enterocolitis. Para eso, desde el punto de vista clínico, presentar el punto quístico negativo pudiera ser un dolor referido, positivo, perdón, pudiera ser un dolor referido, pero la sensibilidad del punto de vista valórico, por lo tanto, ese sería el primer diagnóstico diferencial y el más importante desde el punto de vista. Y bueno, el otro es enterocolitis, probablemente de origen infecciosa. Habría que evaluar desde el punto de vista clínico hacia dónde, y desde el punto de vista epidemiológico, ahorita que tenemos diversos brotes, recientemente la sociedad siempre pionera publicó los brotes realizados en el ensayado Anzoátegui de diarreas agudas, entonces buscar otras causas desde el punto de vista infeccioso que también puede estar hablando desde el punto de vista de infecciones asociadas. Haciendo un poquito también énfasis dentro de lo que pudiera ser los diagnósticos diferenciales, prácticamente si buscamos en la literatura y en PubMed, vamos a encontrar siempre COVID asociado a otra patología. Y hay casos publicados como el que les presenté, que no es el único, pero se los puse a modo de presentación, en los cuales vemos pacientes con colangitis asociada calculosa, sin cálculos, que posiblemente tengan algún tipo de asociación con COVID-19. Entonces, no todo es COVID-19 y no todo COVID-19 se va a presentar de la manera típica que todos vemos. Entonces, también un diagnóstico diferencial sería evaluar la presencia de un cuadro abdominal y un cuadro de COVID-19 con manifestaciones atípicas. Y aquí vemos que en este caso tenemos una colangitis o una colecistitis aguda en un paciente que no presenta lesiones litiásicas, es decir, es una colecistitis acalculosa. Y también lo que les estaba hablando, que me parece una de las cuestiones más importantes. Aquí difícilmente en nuestros hospitales vamos a tener estudios de imágenes como distintos a una ecografía, inclusive en el sector privado a veces es difícil tener acceso a tomografía contrastada. Entonces, la semiología y la historia clínica es nuestra arma principal para hacer diagnóstico diferencial. Y el retraso diagnóstico durante la pandemia de COVID no es algo que nos afecte solamente a nosotros. Países como España, y este es un trabajo publicado en España en el año 2020, en el cual hubo retraso durante la pandemia de una colecistitis aguda litiásica que produjo o se complicó con un acceso hepático. Entonces, las complicaciones de estas infecciones producto del retraso diagnóstico, como el que vemos en este caso publicado, va a hacer que tengamos complicaciones en nuestro paciente. Entonces, nosotros no tenemos estudios tomográficos en la mayoría de nuestros hospitales y la historia clínica es nuestro elemento más importante, y allí lo que quisimos hacer. Buscar diagnóstico y diferenciarlo, pensar en otras cosas y dirigir nuestro examen físico y nuestro interrogatorio a que no todo es COVID y que hay que pensar en las alternativas diagnósticas. Lo dejo con mi compañera para continuar con el caso. Muy bien. Posterior a este planteamiento, a nuestro paciente se le realizaron una serie de laboratorios y estudios de imágenes con los cuales también vamos a poder delimitar el diagnóstico más preciso. Este paciente tenía a nivel de hematología una serie blanca en 3.600, a expensas de segmentados en 69.8%, con linfocitos en 23.3%, monocitos en 4.8% y eosinófilos en 2%. De igual manera, plaquetas en 2.441, con BCG en 28. Ferritina reportaba en 118 con un corte hasta 124. Dímero D 0,1 con un corte hasta 0,50. Y procalcitonina en 6. Tiempo de trombina en 13,3 segundos. Tiempo de tromboplastina estaba normal. Y un fibrinógeno en 1.161 miligramos por decilitro. Asimismo, se realizó
glicemia en 223 miligramos por decilitro, creatinina en 1,2, sodio en 130 mil equivalentes por litro y calcio en 8,2. En el perfil hepático, paciente cursaba con bilirrubina total en 3,7 miligramos por decilitro, a expensa de la bilirrubina directa en 2,6, GOT 125, GPT 160, con PCR elevada en 17,9. Se les realizó una PCR para SARS-CoV-2, la cual fue negativa. Dentro de los estudios de imágenes se realizó radiografía de mala técnica realizada, mal inspirada, mal penetrada, rotada hacia la derecha. Importante mencionar que el índice cardiotorácico impresiona, poquito aumentado, pero no es relevante. A nivel de parénquima no encontramos infiltrados ni consolidaciones, pero sí llama la atención una ligera elevación del diafragma derecho. El cursor del diafragma derecho. A nivel de ecografía abdominal se puede observar engrosamiento y edema de la pared vesicular sin litos en su interior, sin dilatación ni estenosis de los conductos biliares. Con estos exámenes de laboratorios, con estas imágenes realizadas, entonces, ¿qué cuadro clínico sugerimos? ¿Qué sospechamos? Y dentro de nuestra sospecha diagnóstica, ¿cuál puede ser el agente causal más probable? Bueno, gracias Wendy. Continuando con la discusión del caso clínico, la dirección que vemos que va tomando evidentemente se relaciona con lo que estamos hablando. Este es un paciente que a las 48 horas de su ingreso recibimos la PCR, como dijo mi compañera, para SARS-CoV-2 y resulta negativa. Entonces se les cae el diagnóstico principal, que era de COVID-19, y al hacer los estudios complementarios, que sabemos que muchos de nuestros hospitales no lo podemos hacer independientemente de que sea una ecografía, no se puede hacer el día de ingreso, entonces tenemos que cuando se puede realizar, evidenciamos una afectación de la vesícula biliar. Eso va con los diagnósticos que estuvimos discutiendo inicialmente desde el punto de vista semiológico, de valor predictivo positivo bueno del signo de Murphy para pensar en patología biliar. Nos sorprende que sea alitiásica, pero ya hablamos que dentro de los antecedentes epidemiológicos es importante el antecedente de diabetes mellitus, que no es un antecedente infeccioso, pero que está altamente relacionado con las colecistitis acalculosa. Por lo tanto, hay que estar pendiente de todos los detalles de la historia clínica que nos pueden hacer llevar. Entonces, el diagnóstico actual se iría más hacia la esfera gastrointestinal desde el punto de vista biliar, probablemente una colangitis o una colecistitis. No tenemos signos clínicos y de lo que vemos es dentro de los paraclínicos, si bien hay leucopenia con plaquetas normales, tenemos los reactantes de fase aguda elevada, una por calcitonina en 6 y adicionalmente afectación de su glicemia, un perfil hepático con bilirrubina total elevada en 3,7 miligramos, a predominio de la directa, que si bien es un proceso colestásico probable, a pesar de que no tenemos litiasis, pudiera haber algo de colestasis, y elevación de las enzimas hepáticas, que probablemente cuadriplican el valor con 125 de TGO y 160 unidades sobre litro de TGP. Y una PCR de manera importante elevada. Sabemos que los reactantes de fase aguda para diagnóstico diferencial con SARS-CoV-2 con COVID-19 no son los mejores, porque la mayoría de ellos pueden ser elevados en esta enfermedad. Nos habla de un proceso colestásico que, como habíamos dicho, o podía estar asociado o es otra cosa. Y con una prueba de PCR negativa, tenemos que plantear una colecistitis o una colangitis probable. Nos faltan elementos de laboratorio que sabemos que no siempre tenemos disponibilidad para hablar de colangitis, como fosfatas alcalinas, EGT, pero con estos elementos creo que desde el punto de vista quirúrgico, de cirugía general y gastroenterología, podríamos hacer un abordaje. Clásicamente con esos parámetros y la edad, etcétera, discutiendo con el departamento de cirugía, la opción más viable en este paciente hubiera sido la opción percutánea, que sabemos que muchísimas veces la mayoría de nuestros departamentos no tienen la posibilidad del drenaje percutáneo o el acceso percutáneo. Por lo tanto, quizás, esa sería nuestra recomendación inicial, pero el abordaje quirúrgico probable
que sea, ya sea por la parotomía, o por la paroscopia o por la parotomía abierta, probablemente sea necesario en este paciente. Adicionalmente, dentro de las preguntas, la actuación más adecuada desde nuestro punto de vista infeccioso sería, uno, basándonos en la historia clínica, tendremos que preguntarnos el esquema de antibióticos y evidentemente pensar en la ubicación y en la agente causal más probable. Dentro de los ya conocemos y mejor que nadie todos los que están en la sociedad saben que los agentes causales más importantes en esto son gram negativos, dentro del filón de enterobacterales, es los microorganismos más importantes, y anaerobios tanto gram positivos como gram negativos. Entonces tenemos que utilizar antibióticos que tengan espectro sobre, sobre estos microorganismos. Y adicionalmente, que tengan buena penetración gastrointestinal. Dentro de la clasificación, esta sería una infección intraabdominal adquirida en la comunidad, probablemente no complicada, habría que ver cómo está, nos faltan más estudios de imágenes para verificar si hay lesión o no del peritoneo, pero hasta el momento, a pesar de los antecedentes, pudiera ser un diagnóstico a precisar. Y eso sería las conductas. Sería ideal, sabemos que no siempre tenemos disponibilidad, tener estudios tomográficos, evaluación por cirugía general, evaluación por gastroenterología, para buscar de mejor manera y hacer un diagnóstico probablemente quirúrgico de este paciente. Pero ese sería más o menos el abordaje inicial y de este caso clínico desde el punto de vista infeccioso. Muy bien, efectivamente, la sospecha diagnóstica de este paciente por el equipo de cirugía fue un abdomen agudo quirúrgico. Dentro de ellos se plantearon una colecistitis aguda versus una enterocolitis bacteriana complicada. Por los niveles de glicemia, el paciente estaba en diabetes mellitus tipo 2 descompensada con hiperglicemia. Una vez planteados estos diagnósticos, el paciente inició antibiótico-terapia con cefotaxima 2 gramos cada 6 horas y metronidazol 500 gramos cada 8 horas, con el objetivo básicamente de cubrir esos microorganismos que son más frecuentes en la esfera intraabdominal, ya mencionado por mi compañero Freddy. 48 horas después, el paciente fue llevado a mesa operatoria posterior a su ingreso, donde realizaron una colecistectomía. El paciente, 5 días después de estar recibiendo antibiótico, de ya haberse resuelto por vía quirúrgica, presenta letargo, comienza a complicarse, entra en hipotensión arterial, 90-50 de presión con una media en 45, cae la saturación arterial a 74%, frecuencias respiratorias en 32 respiraciones por minuto, aumento de los azoados con creatinina en 2 y una caída de las plaquetas a 100.000, con bilirrubina total que continuaba en 2,3. Se hace una nueva prueba para COVID pensando que el paciente pudo haberse infectado. Se le hace una PDR, la cual también reportó negativa. Con este nuevo escenario, entonces, se realiza un hemocultivo donde se aísla un estafilococcus aureus sensible a oxacilina y resistente a cefoxitina, que se ha detectado también por biología molecular el gen MECA. Entonces, ¿cuál sería nuestra actuación diagnóstica? Ya esto es muy conocido por nosotros, pero sabemos también que en teleclínica hay gente de otras especialidades, hay estudiantes que están asiduos hacia el área de infectología, por lo tanto no podemos, a pesar de que el contexto es de historia clínica, no podemos dejar pasar por alto un dato microbiológico importante, que tenemos una presencia de un estafilococo Lassa positivo que es resistente a cefoxitin. Recordemos que en el laboratorio el disco que normalmente utilizamos, a pesar de que se reporta oxacilina, el disco que se utiliza para la determinación de la resistencia a meticilina es el disco de cefoxitin. Y adicionalmente, fenotípicamente, esto es sumamente interesante, ya que de igual forma tenemos un HECMEC-A1. Y recordemos que cuando tenemos un HECMEC-A1, tenemos una afectación de las proteínas PBPA1, y por lo tanto, ya no va a haber no va a haber posibilidad de que este antibiótico tenga efecto. No solamente la cefoxitin, no solamente la oxacilina, sino el resto de los beta-lactámicos, con excepción de la ceftarolina, que sabemos que es un beta-lactámico, es una cefalosporina de quinta generación que
adicionalmente sí tiene efectos sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por lo tanto, ¿se puede tratar esta infección con oxacilina? No, no es una opción tratarla con oxacilina. ¿Se puede tratar esta infección con piperacilina tazobactam? ¿Estamos dentro del mismo grupo de betalactámicos? No. ¿No se puede tratar esta infección con betalactámicos? Esto no es cierto porque realmente pudiéramos tratarlo con sectarolina, más no la tenemos disponible casi en el país actualmente, aunque con datos de la sociedad excelente del Dr. Guzmán sabemos que ya tenemos resistencia a pesar de que no la hemos usado. Y se puede tratar esta infección con imipenem o con meropenem. Evidentemente no, siguen estando dentro de la categoría de los betalactámicos, por lo tanto no podemos tratar esta con ninguna de estas opciones terapéuticas, así que es ninguna de las anteriores. Probablemente utilizar cualquiera de los fármacos, en los cuales discutiremos más adelante, que tengan opción sobre cocos gram positivos, que tengan resistencia a la meticilina, o sobre estafilococos que tengan resistencia a la meticilina propiamente, que es el caso. Entonces estamos hablando de un paciente que venía clínicamente estable y que comienza a tener inestabilidad, comienza a presentar afectación del estado neurológico y que tenemos hay que seguir dentro de nuestro contexto, hacer un adecuado examen físico dentro del cual se evidenció que tenía la vía venosa central, con la cual fue llevada a quirófano con signos de flegosis perivía. Entonces, ya de acuerdo a este contexto, y el paciente estar en malas condiciones, hipotenso, y a la zona adecuada de su situación hídrica no haber mejorado, se planteó un shock séptico punto de partida asociada a catéter. Por lo tanto, y continuando con la discusión, presento a mi compañero Omar, ¿qué acciones médicas implementaría con este paciente en este contexto actual? Okay. Buenos días, gracias Freddy. Para responder a este interrogante tenemos que imaginarnos que nuestro paciente transcurrió en medio de dos escenarios totalmente distintos. Un escenario que es el que se inicia en casa, cuando comienza la enfermedad actual, y cuando llega al centro hospitalario en este caso. En ese escenario, el paciente tenía unos datos importantes, simplemente clínicos, desde fiebre, el dolor abdominal, los episodios diarreicos, la disnea progresiva, y unos sinupitales que estaban dentro de límites normales, tensión arterial 120/70, excepto la temperatura que estaba en 38 grados centígrados, saturando normal a aire ambiente. En este escenario no podemos plantearnos que existen datos sistémicos y podemos decirlos o enfocarlos en unos datos que son localizados a nivel abdominal. Y otro escenario que ocurre posterior al evento quirúrgico, 7 días posterior a este, donde ya hay un compromiso desde el punto de vista neurológico. Nuestro paciente va a tener un estado depresivo, de depresión del sistema nervioso central con un comportamiento letárgico. Hay unas manifestaciones sistémicas, ya comenzamos a observar que hay una tensión arterial que está en 90/50, con una media que está en 45 milímetros de mercurio, saturando 74%, con una frecuencia respiratoria en 32. La creatinina, que tuvo un ascenso, sabemos que antes estaba en 1.2 y luego tuvo un ascenso hasta 2 miligramos. Trombocitopenia, dado por unas plaquetas en 100.000, y las bilirrubinas que se mantienen dentro de unos valores elevados. En el primer escenario, el datos de ingreso, había unos laboratorios que estaban alterados, pero no los podemos ubicar dentro de un contexto sistémico. Si bien lo que teníamos elevado eran unos reactantes de fase aguda, teníamos elevación de la bilirrubina total, eso está explicado totalmente por el proceso inflamatorio u obstructivo que en este momento era de la vía biliar. Por eso no puede tener cabida dentro de las clasificaciones de riesgo de las distintas que tenemos. Puede ser SOFA, QuickSOFA, inclusive las más actualizadas como la NIMS-2, en los cuales ese valor no tenía un dato predictivo para poder calificar a nuestro paciente. Pero en el segundo escenario sí, ya teníamos unos datos donde teníamos alteración del sistema nervioso central, con un letargo, teníamos ya disminución de la tensión arterial, que inclusive este paciente, revisando la historia, requirió manejo con vasoactivos, traslado a la unidad de terapia intensiva, para poderle mantener una media que estuviese por arriba de 65. Teníamos alteraciones de la elevación de la creatinina y la trombocitopenia. Con estos valores podemos ubicar a nuestro paciente que tenía básicamente 8 puntos por SOFA, por lo cual ya clasificamos a este paciente como séptico. Pero ojo, este paciente antes de la terapia con vasoactivo requirió rescate hídrico, el cual no fue suficiente. Bajo este contexto, entonces pasa de ser sepsis a considerarse como shock séptico. Las campañas
con sus últimas actualizaciones de Sobreviviendo a la Sepsis, tienen unos parámetros bien actualizados, y los cuales están bien estandarizados, en los cuales son considerados como el bundle de la primera hora, y los cuales tienen que hacerse de forma simultánea. Las acciones tienen que ser inmediatas, no podemos esperar respuesta de laboratorios que estén pendientes, no podemos esperar inclusive respuestas o soluciones desde el punto de vista de imágenes diagnósticas. En presencia de un paciente con un criterio de shock séptico debemos hacer 5 pasos importantísimos y tienen que hacerse de forma simultánea. Primero, podemos tomar muestras de laboratorio, sobre todo para ubicarnos o para poder determinar los niveles de lactato. Los niveles de lactato nos van a ayudar al inicio, durante y al final. Nos ayuda a evaluar pronóstico, nos ayuda a evaluar el comportamiento sistémico de nuestro paciente. En ese mismo momento podemos tener acceso a las vías periféricas, tomarle las muestras de hemocultivo. Debemos hacer 2 sets por lo menos para tratar de determinar gérmenes gram positivos, aerobios, gram negativos, y también set para gérmenes anaerobios. Inmediatamente debemos implementar nuestra terapéutica dirigida a lo que tenemos hasta el momento. Tenemos ya un paciente que tenía datos de flebitis, datos de signos de flogosis a nivel de las vías periféricas del catéter central, y debemos optimizarlo ya con una respuesta de un antibiograma que nos está diciendo, de un cultivo que nos está diciendo que un Staphylococcus aureus. Optimizamos. A ese paciente se le cambió la terapéutica a vancomicina. Una vez instaurado, además de eso, del rescate hídrico que se le realizó, que generalmente se hace con 30 cc por kilo, y luego se va evaluando. Se puede evaluar de distintas formas. El lactato, después haciéndole una curva, teniendo como partida el dato inicial, o podemos ir visualizando algunos datos importantes desde el punto de vista clínico, como es la diuresis. Podemos ayudarnos también de la expresión venosa central. Podemos, una vez instaurado ese primer bolo inicial de líquidos, luego evaluar cómo pueden ir siguiendo en la evolución de los siguientes rescates hídricos. Y lo hacemos vigilando que no hayan datos de sobrecarga hídrica. Una vez instaurado todo esto, ¿ok?, el paciente ya en unidad de terapia intensiva, lo que se procede a seguir es en la observación de este. Pero estos son el bundle de primera hora, que es la medida de rescate, sin tener que esperar ninguna otra medida adicional. Ok, continuando. Sabemos que el punto de partida de nuestro paciente fue aparentemente del shock séptico, fue de las vías centrales que tenía, y eso le da el apellido a ese shock séptico de origen de vías asociado a catéter, ¿ok? Y estamos en presencia de una infección asociada a la atención en salud, en los cuales sabemos que el riesgo más importante son los datos de bacteremia, y que pudiesen ser evitables si hubiese un apego totalmente a las normativas, y tenemos también bundle para ese tipo de actividades o acciones, como son los bundles que vemos aquí en pantalla. Pero dato más preocupante aún es cuando nosotros observamos de que revisamos todas las guías y, por ejemplo, las guías actuales están encaminadas básicamente a hacer tratamientos antibióticos cortos, y sobre todo cuando tenemos un proceso infeccioso que está localizado, que era un proceso quirúrgico donde no había ningún tipo de complicación. Muchas guías actuales están recomendando de que si ese proceso fue resuelto de manera exitosa en un acto quirúrgico que no tuvo complicaciones, inclusive terapias antibióticas, extenderlas hasta 24 horas fuese suficiente. Y cuando vemos que si esos procesos quirúrgicos fueron complicados, hablan de terapias que pueden ser de 3, 4, inclusive hasta 5 días, dependiendo de la severidad. Este paciente se extendió este tratamiento hasta 7 días, que es cuando comienza el inicio de todo el proceso sistémico asociado a la infección o a la sepsis en este caso, que pudiese ser también evitable. Bajo este argumento que acabo de dar, trato de responder al cuestionamiento de qué acciones médicas hay que implementar con el paciente, si determinar el lactato en la primera hora, si tomar cultivos o ajustar los antimicrobianos, restitución de líquidos, y si no responde a ese rescate hídrico, iniciar vasopresores. La respuesta indudablemente es todas las anteriores. Bueno, muchas gracias. Para tratar de finalizar, vamos a escuchar algunas reflexiones y palabras finales de la doctora Yolimar Gil. Buenos días. Continuando, recordemos el caso.
Es un paciente masculino de 75 años de edad con una patología base de diabetes mellitus. Recordemos que las colecistitis, por lo general, lo vamos a ver en relación al género masculino, en una proporción de 3 y 1.5 en relación con las mujeres. La diabetes mellitus también condiciona las probabilidades de que este paciente se nos llegue a complicar alrededor de un 20%. Cabe destacar que, en efecto, los síntomas que tenía el paciente nos podían hacer sospechar de COVID. Estamos en una situación de pandemia, pero tenía algo que es de relevante importancia, el punto cístico positivo. Como mencionaban mis compañeros hace un rato, esto es un signo muy patognomónico para el diagnóstico de esta patología. Tenemos pruebas rápidas como el test de antígeno, que pudimos haberlo realizado con una respuesta de unos 10 a 15 minutos. Si no contamos con esto, lo primordial era no retrasar la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Si cumplimos con todas las medidas necesarias de bioseguridad, este paciente no hubiese llegado a lo que tuvimos que presenciar con estos 5 días de evolución de la enfermedad. Una vez que el paciente ingresa a nuestro centro asistencial, donde evidenciamos que hay alteración de los reactantes de fase aguda, alteración del perfil hepático, tenemos una radiografía de tórax sin infiltrados y un ecosonograma abdominal donde nos reportaba ya de por sí una afectación biliar, no había justificación para esperar las 48 horas de conducta expectante con antibiótico-terapia esperando la respuesta de un test de antígeno o una PCR para SARS-CoV-2 negativa, cuando es un caso de estricta emergencia. Esto cabe destacar, un paciente que nos llega al área de emergencia para una intervención quirúrgica inmediata, que su vida depende de ello, no podemos dedicarnos a esperarle este resultado. Debemos intervenir. Si nosotros cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, el riesgo de contagio de SARS-CoV-2 en el área operatoria disminuye significativamente. Una vez que este paciente es llevado a la mesa operatoria, ya serían 7 días de retraso, evoluciona satisfactoriamente con el esquema de antibiótico previamente mencionado y administrado, hasta el día 5, cuando inicia el clínica de deterioro neurológico y es evaluado nuevamente por nuestros servicios, donde evidenciamos que el catéter venoso central tenía signos de flogosis, que no se cumplieron las medidas universales para cuidar este catéter, y sabemos que alrededor del 50% de estas infecciones por bacteriemia son prevenibles si cumplimos por lo menos todas las medidas de prevención. Una vez que se toma la muestra para hemocultivo, reporta el germen gram positivo con MEC1, se decide iniciar antibiótico-terapia en vista de las condiciones del paciente e inicio de vasoactivos, puesto que no tuvo una respuesta hídrica adecuada. A los 7 días, a las 48 horas es sacado de la unidad de cuidados intermedios y trasladado a sala, donde se evidencia una franca mejoría del paciente y se plantea aquí cuántos días de antibiótico-terapia debemos dejar. Como bien mencionó mi compañero, hay esquemas terapéuticos que nos hablan hasta de 2 semanas de tratamiento, pero en casos específicos. Este es un paciente que hizo una bacteriemia por gram positivo de punto de partida de catéter venoso central, que con solo retirar y manejar antibióticos de manera adecuada, podemos ver la mejoría en los 7 días con una terapia antimicrobiana corta. El paciente desde el punto de vista operatorio no tuvimos mayores complicaciones, por lo que nos justificaría mantenerlo en sala por más de este tiempo estipulado. Entonces, sí, evidentemente es muy importante la historia clínica del paciente, importante la anamnesis. Nosotros como infectólogos debemos estar vigilantes de que todos los ítems de la historia clínica sean llenados de manera adecuada y nos va a permitir acortar la estancia hospitalaria. Sabemos que un paciente que ingresa a la institución tiene un 5, un 10% de riesgo de adquirir una infección, pero si establecemos los bonders de prevención, ese porcentaje reduce significativamente. Una institución de salud, desde el punto de vista internacional, debe tener una incidencia de infección por debajo del 7%. Entonces, estas cosas nos llevan a pensar de que las actuaciones de emergencia pueden explicar por qué no hacemos una historia clínica adecuada. Evidentemente que no, porque se supone que tú en la emergencia estabilizas al paciente, lo compensas, y una vez que esté estable el paciente, terminas de llenar la historia clínica. Debemos aprender a llenar bien la historia clínica y todos los datos de la historia clínica son relevantes. Es por eso que los invitamos a todos los posgrados a mejorar la historia clínica
para poder establecer diagnósticos oportunos al paciente, tratamiento adecuado al paciente y saber también que la parte administrativa, docente y de investigación juega un papel importante en la historia clínica. Vamos a ver las preguntas y respuestas, a ver si tenemos algunas preguntas, pues estamos aquí abiertos a contestar. Excelente caso, excelente presentación. Definitivamente en Venezuela tenemos distintas dificultades en los distintos centros de salud, y como bien decía, no solo en los públicos, sino a veces en los privados para hacer distintos elementos diagnósticos. Pero lo importante es ver que utilizando los recursos de manera adecuada y fundamentándose, por supuesto, en el aspecto clínico, sin duda podemos aproximarnos de manera muy importante al caso. Y lo relevante de este caso es que, mira, tenemos otras complicaciones relacionadas a una estancia hospitalaria prolongada que no depende muchas veces de nosotros. En el área médica y clínica y sobre todo infectológica, más de una vez uno recomienda intervenciones quirúrgicas más rápido de lo que se hace, pero por supuesto que a veces hay temor en las circunstancias, y muy bien lo que dijeron, que hay pacientes que no pueden esperar independientemente que tengan COVID bajo alguna circunstancia de emergencia. Si yo sí tendría una pregunta en general en el sentido de una infección asociada a catéter por Staphylococcus aureus, ¿hasta qué punto se considera que debe ser rutinario hacer un ecocardiograma por lo menos en el contexto de limitar que estén bien las válvulas cardíacas, sobre todo el lado derecho? Bueno, doctor, totalmente de acuerdo. Tenemos una infección asociada a catéter en un paciente hipertenso con una cardiopatía hipertensiva muy probable por la edad y por el tratamiento. Por lo tanto, es mandatorio en un paciente con 2 frascos hemocultivos positivos y con la clínica hacer un ecocardiograma y determinar que no haya una valvulopatía predominantemente derecha asociada a ese catéter que estaba en la válvula. O sea, la siembra de ese catéter en una válvula que probablemente tenga algún grado de afectación es algo, si no mandatorio, probable, y hay que descartarlo por un ecosonograma inicialmente transtorácico. Así que es importante. Recordemos los 2 criterios de Luc mayores: uno es tener la ecografía y el otro los hemocultivos, y teniendo uno de ellos positivo habría que descartar, aparte de todo el resto de los contextos, tener su ecocardiograma para poder hacer el diagnóstico diferencial o el diagnóstico probable en el doctor. Buenísimo, buenísimo. También tenía otra pregunta en el contexto de tratamiento empírico, eventualmente de problemas biliares, colecistitis, colelitiasis. En guías internacionales uno puede leer que, por ejemplo, recomiendan ampicilina sulbactam, tomando en consideración que ampicilina también pudiera tener la ventaja de tener cobertura para enterococos. ¿Por qué consideran que la ampicilina sulbactam puede o no puede ser una alternativa en Venezuela? En el contexto. Doctor. Bueno, actualmente, cuando se revisan las tasas de resistencia a nivel local, epidemiología local, regional, se han observado aumento de la resistencia a la Escherichia coli, razón por la cual la ampicilina, aunque tiene una muy buena absorción a nivel de vías biliares, no es la primera elección. Cuando los pacientes llegan de casa con un proceso infeccioso abdominal, hay otro tipo de tratamiento. El tratamiento ideal sería cefalosporina de 3ª generación asociados al metronidazol. O pudiese ser inclusive piperacilina tazobactam en monoterapia, y tiene una perfecta cobertura. Pero debido al aumento de la resistencia a la Escherichia coli, la ampicilina sulbactam ha dejado de ser el primer medicamento de elección. Igual, bueno, para la audiencia adicional, ¿por qué es relevante el contexto de diabetes en los pacientes desde el punto de vista infectológico? Vemos con alarma todo el aspecto noticioso que ocurrió con la mucormicosis, que entendemos que es algo extremadamente rarísimo, pero ¿por qué es relevante que las personas, de algún modo, desde el punto de vista médico, hagan el despistaje de si sufren diabetes y mantengan un buen control metabólico desde el punto de vista de la diabetes? ¿Qué relación tiene diabetes con infecciones en general? Bueno, doctor, lo hemos hablado y se ha discutido muchísimo con los factores de riesgo.
La diabetes es una enfermedad, y no solamente la diabetes. Los pacientes diabéticos normalmente están asociados a una mayor expectativa, con los tratamientos actuales, una mayor expectativa de vida. O sea, son pacientes, en este caso, un paciente anciano con inmunosenescencia y que adicionalmente tiene un fallo en la inmunidad, principalmente celular, asociado a la diabetes descompensada. Ojo, no tenemos datos anteriores, los datos que tenemos son ya con el proceso infeccioso, y estaríamos hablando de 200, 300 miligramos sobre decilitro, que es lo que reportamos en el caso, pero una diabetes descompensada, inclusive una diabetes de larga data compensada, te va a haber alteraciones dentro de la inmunidad principalmente celular, y esta afectación va a conllevar a que sea más predominante todos los procesos infecciosos, clásicamente infecciones urinarias, infecciones micóticas. En el caso de los pacientes con micormicosis, muy bien dijimos, uno de los principales factores de riesgo de la diabetes es el uso de esteroides, y en este caso de COVID, ambas pueden estar presentes en un paciente. Entonces, siempre tener en cuenta con un paciente diabético que tiene algún grado de inmunosupresión, y este grado de inmunosupresión nos puede llevar a que sea un paciente potencialmente infectable, y sobre todo si hay una descompensación de la misma. Así que la prevención es lo que usted dijo. Tener control de nuestros diabéticos es fundamental para prevenir no solamente COVID, sino también prevenir complicaciones por las demás patologías infecciosas, ya que tendríamos en este caso un sistema inmune, si bien no francamente inmunosuprimido, con un grado de inmunosupresión que va a colaborar a las complicaciones. Y otro dato también importante es el hecho de que este paciente entra a la cirugía con hiperglicemia, cuando las pautas hoy en día nos establecen que el paciente debe ingresar con glicemia por menos de 180, y nuevos parámetros nos dicen ahorita menos de 150 miligramos de decilitro. Entonces esto nos predispone a un paciente diabético de 70 años, inmunosenescente, inmunodeprimido, a adquirir una infección asociada a la atención de salud. Entonces debemos manejar en conjunto el servicio de cirugía con el servicio de medicina, infectología, el manejo adecuado del paciente para evitar infecciones asociadas a la atención de salud por descompensación metabólica. Algo que me gustó del caso y la manera como lo presentaron y lo discutieron es que abordaron distintos aspectos, y sobre todo el aspecto microbiológico es muy relevante, y lo que explicaron muy bien y que están enseñando en general. Pero tengo una curiosidad: ¿cómo pudieron determinar la presencia del gen MECA? ¿Tienen la capacidad de biología molecular en el hospital militar o fue en algún otro centro? Apoyo docente de la doctora Macero en la Floresta. Carolina Macero. Fue apoyo extrahospitalario. Buenísimo. Bueno, por eso es un mensaje también importante de que definitivamente la relación entre instituciones públicas y privadas definitivamente es una ventaja, porque el mismo hecho que ustedes hayan tenido ese resultado pronto permitió adecuar el tratamiento con antimicrobianos, ¿no? Y a veces solo quedarse en el reporte de sensibilidad, eventualmente el reporte fenotípico, no necesariamente muchos pudieran haberse equivocado y haber indicado, como dice esto muy bien, un beta-lactámico, y me parece muy buena esa pregunta, porque era una concha de mango en el cual cualquiera hubiera podido responder, mira, alguna de ellas, y definitivamente no eran opción, por lo que muy bien discutieron. Igual tengo una pregunta en el sentido, ¿qué recomendaciones, porque las nombraron, pero qué recomendaciones desde el punto de vista de cuidado de catéteres pudiéramos tener, o hasta cuándo dejar un catéter venoso central, por qué no utilizar una vía periférica en algunos contextos, o incluso hasta secuenciar a vía oral? ¿Qué pueden recomendar en el contexto de una persona con una infección biliar? Bueno, generalmente en estos casos de infecciones en catéter, generalmente uno trata de mantener el catéter el menor tiempo posible. Estamos hablando de un paciente séptico, evidentemente que el abordaje central es prioritario para poder manejar el balance hidroelectrolítico. Una vez que el paciente esté estable, tú pudiese comenzar, ¿verdad?, a buscar vías periféricas y tratar de quitar el acceso central. Uno de los accesos que nosotros evitamos es el femoral, por el mayor riesgo de infecciones que tiene. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos hacer con los catéteres centrales? Que deben mantenerse el tiempo que sean necesarios. Una vez que el paciente esté estable, una vez que el proceso infeccioso esté controlado, debemos considerar buscar otras vías o otros accesos vasculares menos de riesgo. Y por supuesto, si nosotros establecemos los bondes de prevención,
no necesariamente vamos a tener un paciente con una infección de una vía central. Podemos inclusive, hay pacientes que pueden permanecer hasta 21 días con un acceso vascular, siempre y cuando se tengan los cuidados clínicos necesarios para que esto no ocurra. Entonces, evidentemente que nosotros debemos individualizar al paciente. Este era un paciente que tenía indicación de catéter central. ¿Por qué? Porque estaba en una sepsis refractaria a tratamiento que le llevó a un shock séptico. Llevó a una unidad de cuidados intensivos. Una vez estable, una vez canalizado, nosotros consideramos pues, en un momento determinado el retiro del catéter. Pero si establecemos las medidas de control, no se nos infecta el catéter. ¿Ok? Si nos apegamos a los bonos de prevención. Para cerrar la actividad, bueno, y dieran unas palabras de cierre, unas palabras finales con respecto a la actividad y algún mensaje final que tengan muy bien a decir. Bueno, mira, en nombre del Departamento de Infectología del Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo, mis compañeros de trabajo, profesores, alumnos, de verdad que les estoy súper agradecida por esta oportunidad. Esto nos brinda la oportunidad al posgrado y a todos nosotros de que nos conozcan. Hay gente que no conoce que esto existe, que este posgrado existe, y que bueno, que se está haciendo, se está trabajando, se está haciendo ciencia con lo poco que tenemos, porque tenemos también, igual que los otros hospitales, recursos para trabajar por ahí estamos. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias y bueno, estamos allí para cualquier evento. En este caso, esta es la primera telemedicina de nosotros, vendrán muchísimos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, el mensaje final va dirigido precisamente a mejorar la historia clínica. Es nuestro instrumento que tenemos ahorita en vista de todas las carencias que tenemos. La semiología nos da el 85% de los diagnósticos del paciente, una buena historia clínica remonta a un 95%. Importante establecer en la historia clínica el juicio clínico. Estamos perdiendo el juicio clínico, asentarlo en la historia clínica para que el compañero que venga sepa por qué estamos tomando esas decisiones y las decisiones fueron certeras. ¿Ok? Bueno, Manuel, agradecido, ¿verdad?, por permitirnos a nosotros el posgrado de infectología del Hospital Militar y a la Universidad Central de Venezuela, a la cual nosotros formamos parte. Y bueno, vamos a seguir trabajando en equipo. Muchísimas gracias. No, más bien nosotros súper agradecidos por tremenda presentación del caso de la doctora Wendy Castillo, doctor Freddy Salazar y doctor Omar Valle, muy buena discusión. Igualmente muy agradecido por los aportes de la doctora Yolimar Gil y reiteramos nuestro apoyo desde la Sociedad Venezolana de Infectología como nueva coordinadora del Programa Nacional de VIH-Sida, que estamos sumamente contentos en que simplemente esta actividad también permita hacer conocer el posgrado, pero también permita conocer personas valiosas y que van a tener todo el apoyo, y entendemos que la coordinación de este programa tiene que ser coordinado por especialistas en infectología, y eso nos da satisfacción que se haya tomado en consideración en ese sentido. Y definitivamente la doctora Yolimar Gil, con su experiencia en el área de infectología y VIH y con todo el trabajo que también ustedes están haciendo en el Hospital Militar en VIH, definitivamente y en conjunto con los distintos programas de posgrados y las distintas consultas y bueno, vamos a buscar hacer las cosas mejor. Es complicado, pero vamos a buscar hacer las cosas mejor definitivamente. Y a ti, Irene, mira, eres invaluable dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología y dentro del grupo hoy en día de la Junta Directiva que conformamos. Igual la doctora Francia Moy ha sido ejemplo, buscando junto con María Eugenia Guzmán, como bien dijo, y con un montón de adjuntos y personas invaluables que están dentro de allá del Hospital Militar, hacer posible que el posgrado se hubiera
instaurado, no en momentos fáciles, porque realmente no han sido momentos fáciles, y el permitir soñar y seguir creciendo ha sido importante. Las labores que hacen también en todas las actividades educativas, en los simposios, en los coloquios, en todas las actividades que llevan muy bien allá en el Hospital Militar es importante, y pienso que también debemos multiplicar esas actividades en general. Creo que debemos, igualmente como están haciendo los posgrados de infectología pediátrica, haciendo actividades en conjunto, debemos buscar la manera de conseguir el tiempo y las posibilidades para hacer lo mismo en los posgrados de adultos. Y para finalizar, bueno, el doctor Héctor Arrechedera está hoy en día en justas vacaciones, pero muy agradecido con SOS Telemedicina. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Al doctor Luis Jacinto Fernández, a Jesús González, a María Dolores Fariña, a todo el equipo que está súper pendiente de estas actividades, que ya llevamos 19 y que definitivamente junto con el equipo de pediatría, el equipo de obstetricia, tiene mucho más años, y gracias a ellos simplemente estamos haciendo esto posible. Igualmente Valentina, en todo el aspecto, Valentina Gamboa, en todo el aspecto comunicacional, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron presentes en la teleclínica, que hicieron sus comentarios, sus saludos, Javier Roa, Axi, Alberto Nieves de Axi, igualmente, bueno, quiere hablar con la doctora Yolimar Gil, y eventualmente sería importante, cualquier cosa yo les hago llegar tu teléfono, Alberto, y estamos muy pendientes todos en que simplemente sigamos haciendo ciencia, educación, y gracias a todos por estar presentes. Que tengan un buen día y buen final de mes. Y cuídense mucho, usar mascarilla. Gracias a todos por haber participado en esta reunión. Estamos aquí a la disposición y a la orden para aprender tanto en nuestro hospital como a través de la Coordinación Nacional de VIH. Siempre abiertos a sugerencias. Buenísimo. Gracias.